Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estemos. Estamos otra vez aquí en Tradecast, el tercer capítulo. Tenemos una invitada maravillosa, compañera mía del colegio. Pucha, nos conocemos más de 40 años. ¿Cuántos años será? Sí. No, más de 40 años, pero sobre todas las cosas es una emprendedora neta. Incansable. Incansable. Es que eso es. Finalmente así tiene que ser el emprendedor, pues. Intentar. Solo que tú has intentado y ya te ha ido bien en todo. O por lo menos de lo que yo he visto y conocido todos tus restaurantes y todo. Pero bueno, yo no les voy a contar todo lo que ha hecho la Diana. Pero finalmente hoy tiene un producto maravilloso que ya nos va a contar cómo empezó y todo eso. Así que bienvenida, Diana. Este espacio es tuyo. Bienvenida. Queremos escucharte. Bueno, un gusto, muchas gracias. Tu experiencia y felicitarte porque eres una emprendedora maravillosa. Chévere, gracias por estas barras. Caen bien. Así que cuéntanos. Sí. Somos todo oídos. ¿De dónde sale tanto emprendimiento? Híjole. Eres chef, Sí, ¿no? sí. Empezando por ahí. Arranqué por la cocina. Médico frustrado porque toda la vida quise estudiar medicina y al final cambié de camino drásticamente. De rama drástica. Sí, tanto que hasta ahora todavía sigo metidaza en millones de cosas de salud. Sí, Eso no sabía. Me fascina, sí. ¿Y por qué no estudiaste medicina? Porque cuando hicimos la tesis de grado no me gustó. O sea, Es que tú fuiste me químico. asusté. ¿Cierto que eres químico? Sí, pensé que no iba a tener el corazoncito para hacerlo. Y mi segunda pasión siempre fue la cocina. Entonces, Nos fuimos por la el segunda baldazo pasión. de agua para mi papá de medicina, cocina, fue como que, Diosito, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Sabes que a mí me pasó lo mismo? Mi papá es médico, cirujano de columna vertebral. Y ninguno de mis 3 hermanos estudió medicina, ¿no? Entonces para él fue, bueno, ¿y ahora qué hago? Voy a vender mi consultorio. O sea, ustedes son 4. 3. Chuta, le conozco a uno nomás. A dos. A Pablo y mi hermano Iván, que es el mayor. A veces aquí en el Tradecast uno empieza a conocer cosas que nunca supo. Sí, y nada, pues para él también fue un golpe y su consultorio, que las acciones del hospital, que no sé qué, o sea, ya por poco digo, ya, voy a regalar, ya no quiero saber nada. Pero claro, o sea, yo estudié publicidad, comunicación, marketing, todo ese tipo de cosas. Y él me decía, ¿y ahora qué vas a hacer? Pero realmente ahí es cuando uno dice y ama lo que uno realmente le llama. Entonces, Diana, yo te quería preguntar, ¿cómo comenzó tu viaje en esto del emprendimiento? ¿Desde qué edad? Yo arranqué guambrita, porque yo estudié cocina. Mi papá entre ceja y ceja y muy sabiamente me dijo, perfecto, date el gusto, estudia lo que tú quieras, pero tienes que estudiar administración. También. O sea, me dijo, no te doy ni opción, sabiamente. Sí. Ya una persona que veía las cosas con otra visión. Con otra visión. Entonces, en esa época... Y tu papá gran empresario además, ¿no? Claro, pues gran empresario, mi viejito, sí, de sacarse el sombrero. Y él me buscó, digamos, una chévere opción para que yo pueda seguir en algo que fuera medio parte de la cocina, entonces me ofreció administración hotelera. Excelente. Es más, ahora hay esta universidad que se ha hecho ya importantísima, que es Le Roche. Yo fui la primera ecuatoriana que pisó esa universidad. Ajá. Y ahí hice toda la parte de administración hotelera, que iba a la par un poco con lo que es mi carrera de cocina. Y a la larga fue lo máximo, porque eso es lo que me ayudó a mí a emprender, porque sabía todo lo que era relacionado al negocio de los recipientes o de la parte de alimentos y bebidas. ¿Y cuándo fue tu primer emprendimiento? ¿A qué edad más o menos? Tenía yo 24. Recién graduada. Me acuerdo clarito porque por más que yo era, entre comillas, la dueña, esta guambra que estaba intentando salir adelante, era la menor de todo el equipo. Y me tocó ponerme los pantalones, bajarme y decir, voy a hacerlo y voy a hacerlo. Era el Tayán, ¿no es cierto? Ahí en Aloy Alfaro. Ajá. Porque antes me acuerdo que tú eras chef del... ¿Cómo se llamaba este restaurante que queda por La Coruña?
O sea, no, la verdad que no, porque yo... ¿O me inventé? Sí, yo creo que sí. Me inventé. Te inventaste. Avalon. Yo, o sea, trabajé en el Avalon. Ah, ya, eso. Sí, tienes razón. Sí, yo trabajé Oye, con él. ¿cómo yo sé más tu historia que tienes eso? razón, sí. Trabajé en Yo el vengo Avalon, haciendo pero el claro, es que research. fue una pasantía. Sí, claro, ahí, que me acuerdo. Que el Henry, una belleza, me abrió las puertas. Henry Richardson. El Henry, ajá. Era un restaurante Era buenísimo. espectacular, era chéverísimo, él me abrió las puertas, ahí fue súper chévere, fue la verdad bien chévere, porque parte de lo que mi papi nos inculcaba a nosotros era todas las vacaciones entras a hacer una pasantía. De una semana, de un mes y medio, lo que te alcances, pero siempre es anda y métete y curiosea y aprende y absorbe lo que Una te persona sirva muy sabia, desde porque chiquitos. con esa base es cuando llegas a cierta edad y sabes desde limpiar los pisos hasta Y a manejar todo. valorar el trabajo de todo tu equipo. A ganarte la plata también. Que es una belleza y que te cambia la perspectiva para siempre. Claro. Entonces sí, Entonces abres el Tayán. abrí el Tayán. Desde ahí empecé yo con mis arriesgados proyectos. Abrí el primer restaurante de comida tailandesa en el Ecuador. Creo que en esa época, yo creo que hoy debería volver a hacerlo. Ese fue el primero. Ese fue en el el primero, Ecuador. sí. Claro, yo me acuerdo que era una novedad, pero no sabía que era el primero. Ni yo. Pero, claro, o sea, tú siempre viste una oportunidad, un hueco en donde poder, ¿cómo se llama? Calzar el producto o el emprendimiento que querías hacerlo. O sea, porque O sea, no había, pues. buscaba cosas que fueran distintas, pero súper arriesgado igualmente. Obviamente. Porque el Ecuador es chiquitito, el ecuatoriano es muy tradicional. Pero sí, esa fue mi propuesta. Y fue un proyecto súper chévere. O sea, justo lo que conversábamos hace un ratito, digo, ¿viste cómo extraña a la gente ese restaurante? O sea, hay gente que se me acerca así o sea, yo estoy caminando en el Escala, por decirte, por Dios, ¿cuándo me vas a cocinar? ¿Cómo extraño tu comida? O sea, sí, fue como que marcó un hito. ¿Ya hay alguna posibilidad de volver a abrir esto o no? O sea, no creo. A mí me encanta, me sacrificado. fascina, tengo es todo el durísimo. know-how. El tema del Ya, restaurante es durísimo. Es súper duro. Durísimo. Es súper duro. Y después de ese restaurante, ¿qué hiciste? O sea, el Tayán lo tuve 5 años. En esa época empezó todo el boom de la comida japonesa. Entonces, Sushis y tal. Exacto, ajá. Entonces, a la par del Tayán, al ser asiático, yo me fui a capacitar con japoneses para que no sea la misma línea del Tanoshi, porque todos los que eran de comida japonesa eran ex empleados del Tanoshi que iban y le enseñaban a alguien y yo qué sé. En esa misma época pues. salió el sake y el Noé. Exacto, el sake. No, no. No, es que el Noé, el chef, era chef del sake. Por eso. Con el Andrés Ríos Pero y el después Chocho salió. Turralde y algunos otros. Ajá, pero salió Ajá, después. como Claro. socios. Sí, me acuerdo. Ajá. Y seguiste por la línea de... Seguí por o sea, y un poco como que abrí el abanico a la parte del asiático, ¿no? O sea, quedarme con el thai y el japonés. Dentro de eso, que se iban abriendo oportunidades, uno de mis grandes clientes y grandes fans de esa época era el Tommy Wright. Y estaban ellos remodelando todo lo que era la Plaza de las Américas. Entonces me dijo, vente, necesito que tu restaurante esté acá. Pero claro, la plaza era mucho más informal, era una movida súper, Sí, mucho más relajada, más así. Yo vivía por Entonces, Quito Tenis y siempre, o sea, la plaza tuvo su boom. Tuvo su boom, ajá. Hace que 20 años Sí. atrás, ¿no? Cuando hicieron esta remodelación y este replanteamiento de la plaza, que estaba soñada, era un proyecto lindísimo. Era lindísimo. Entonces me acuerdo en esas épocas como que fue súper linda la confianza que el Tommy depositó en mí y me dijo, a ver, ¿qué necesitan? Entonces, yo ahorita no tengo la plata para poderme apostar. ¿Cuánto quieres? Yo quiero que tu restaurante esté aquí. ¿Cuánto necesitas para remodelar? Pero era Tayán mismo. Sacó la chequera, Era otra marca. se llamaba Campai. Ya ves, no me acordaba cuál era. Porque pero era- obviamente teníamos que irnos ajustando al mercado. Pues en esa época la tendencia estaba mucho más fuerte al japonés. Tenía que ser algo Si así. tú quieres vender, a veces tienes que ser un poco más estratégico. ¿Y Pues qué hizo? Y el entonces Tayán no era barato. Yo me acuerdo. No, ningún Eso sí. restaurante de la plaza en ese momento era barato. No, pues es que el Tayán era antes en el Eloy Alfaro. Ajá. Y después se puso el Campay. Pero lo que yo me acuerdo del Tayán no era barato. No era barato porque Y el Campay a mí me sí era más tocaba asequible. irme y traer en maleta, porque aquí ni siquiera había la materia prima. Entonces
fue una capacitación. Qué lindo que es el afuera. emprendimiento, ¿te das cuenta? Era traerse maletas de materia prima, porque aquí de verdad no conseguía nada. Pobre marido mío que he tenido una paciencia. No, sí. O sea, algún rato hay que oírle a él, que es muy Oye, estás entretenido invitarle. Claro. Porque el tocayo es también es para contar historias. Exacto. Así, Por el otro lado más también hay que Por ver el otro lado, oye, cómo mira. sufrió. Sí. No. Le voy a el rey de la invitar también al paciencia. tocayo. Sí, el rey de la paciencia. Bueno, ¿y qué pasó? Entonces, el Tommy sacó la chiquera. Entonces, bueno, ahí analizamos, dijimos, vale la pena, va a ser un proyecto chévere, y nos pasamos a la plaza. Ahí estuvimos casi 10 años, 9 años y pico. Ajá. En ese intermedio, nosotros ya nos fuimos a vivir a Cumbayá. Todavía no había pico y placa. Pero ya no tenías el Tayán. No, porque yo cerré el Tayán para abrir el Campay. Porque al Campay la visionábamos ya como una marca mucho más ligera, como para empezar a clonarla. Cosa que ya nunca pasó, porque cosas de la vida, en vez de yo dedicarme a clonar esa marca, empecé a hacer catering. Porque me apasionaba tanto la cocina que ya el día a día del restaurante me era aburrido, y el tema del catering te daba mucho más como buena espacio a emprendedora. crear. Claro. Entonces más bien me dediqué a hacer full Entonces catering. comenzaste a hacer eventos, cosas así, te contrataban, matrimonio. Me empezó a ir tan bien que dejé tan abandonada toda mi casa, toda mi familia, que acabó la otra parte de la vida, pues que es tu parte personal. Eso es uno de los grandes problemas con el emprendimiento, y te lo hablo por experiencia propia. Te dedicas mucho a trabajar y a tratar de sacar ese negocio, y muchas veces descuidas ese lado, ¿no? Pero hay que, yo digo, tratar de buscar el equilibrio entre los dos. Es complicadísimo, pero solamente eso se aprende con los años. Verás, mi experiencia en ese sentido es en cambio lo contrario. O sea, yo siempre le he dado prioridad a mi familia. O sea, yo no soy de los que trabajo el fin de semana. Aquí a veces el Marcelito me manda mensajes el fin de semana. Yo a propósito ni leo porque yo no trabajo el sábado o el domingo. Yo a las 6 de la tarde cierro la computadora. Yo empiezo a trabajar a las 9 de la mañana. Ahora, antes a las 8, antes un poquito más, sí. Pero ahora a las 9 de la mañana. Yo siempre he tratado de equilibrar las dos cosas. Porque finalmente el emprendimiento también te da esa facilidad. Porque cuando tú trabajas en una empresa, no tienes esa facilidad. Tienes que irte a la oficina, entrar a tal hora y salir a las 6 de la tarde. Entonces, para tú esclavizarte de esa misma forma, haciendo lo tuyo propio, en su momento toca, sí, para poder salir adelante, para poder darle a conocer, etcétera, todo lo que tú quieras. Pero llega un momento en que ya no debe pasar eso. Y tienes que tener esa flexibilidad para poder dar el equilibrio a la familia. Esa es mi experiencia. Yo he trabajado así de los casi 9 años que tengo mi empresa, los últimos 6, 7 años. ¿Sabes qué me pasó a mí en el camino? Porque es muy fácil decir todas estas cosas. Sí, claro. Pero cuando yo arranqué con el catering, el nicho a donde yo entré era un nicho súper alto. Entonces era la gente que quería una atención súper personalizada. Entonces ni siquiera era que le contrataban al Tayán o le contrataban al Campay. No, es que eras tú. Era a mí. Sí, claro, total. Entonces era como la canción esta, First Además, to come and last to leave. La gente quería que yo esté ahí. Hasta que se Y acabe. el rato que yo me iba, era, ¿dónde estás? Oye, necesito esto. No sé, o sea, no, era súper Demandante. Y además tú eras la única que hacía catering de comida japonesa. O sea, en esa época también ya el sake, pero nosotros, un poco, porque claro, yo ya tenía una capacitación mucho más amplia. Entonces hay gente que dice, sí, perfecto, pero no todo el mundo le gusta el sushi. Peor en ese entonces, que era más nuevo. Entonces, lo que nosotros ofrecíamos era súper top. Entonces, por eso te digo, mis clientes era, ¿qué te digo? El directorio del Produbanco. Cuando llegaban personajes importantes de las Naciones Unidas, o sea, entonces eran... Ya era otro segmento. Ajá, ¿me entiendes? Yo tal vez no me metí al matrimonio de las 400 personas, pero mi nicho era de esos que era con nombre y apellido. Claro, eran los que decían, no importa cuánto cueste, pero quiero esto. De esos de esa rentabilidad Que todos queremos. que todos Era necesitamos. súper chévere, fue súper lindo, y de esas cosas que te dan una palmadita en la espalda y dices, algo estoy haciendo bien, porque si no, no llegas. Pero en todo caso, me tocó alguna vez. ¿Y esto cuántos años tuviste? Catering, o sea, yo tuve el restaurante casi 16 años y catering hice 13. Pero abriste también en Cumbayá, pues.
Claro. Abriste en Cumbayá, en la bajada de... Sí, porque esos ya fueron un poco temas que ya, como diciendo, a ver, tienes que poner un freno a las cosas, porque alimentos y bebidas es terrible. Tú trabajas cuando el resto se divierte. Sí, claro. Sí. Y eventos casi todos fines de semana. O es en las noches, o es en la mañanita, entonces los horarios son durísimos. Entonces ya algún rato, hablando con mi marido, a ver, pongamos las cosas porque yo tenía 2 hijos chiquitos para todo esto. En ese momento mis hijos eran chiquitos. Y yo a veces trabajaba 7 días a la semana. Claro. O sea... Y no a veces, generalmente. Claro. Entonces llegó un punto donde ya se volvió insostenible. Ya fue muy tenaz. Claro, y eso crea muchos problemas, conflictos en familia. Sí, claro, es complicado. Sí. Y en esa época, claro, ya nos vinimos al valle. La plaza ya estaba lejos, solo llegar era casi 1 hora con el tráfico. Entonces yo no volvía nunca en un intermedio a verles a mis guaguas, sino que ya llegaba de noche. Y en alimentos y bebidas tú sabes a qué hora llegas, pero no sabes a qué hora sales. Sí, claro. Entonces volvió complicado. Y yo creo que más duro siendo mujer. Sí. Porque yo creo que ser mamá siempre es un rol... O sea, esencial para mi nosotros. marido es papá espectacular, es un papá súper presente. Pero mamá es mamá, o sea, hay un montón de cosas en que mamá Es el pilar mamá. de la casa, nos guste o no nos guste, así mismo es. así Entonces, sí, ahí hicimos un poco de arreglos familiares, digamos. Entonces dijimos, ok, cortamos el catering, me quedo solo con el restaurante. Pero era ya tan lejos la plaza que dijimos, no, vente más cerca. Y ahí le apuntamos a abrir en Cumbayá. Ya. Y cuando cerraste ahí en la plaza, ¿qué te dijo el Tommy? Ya no fue tan grave porque en esa época era muy fácil reemplazarnos a nosotros porque el Noé estaba en gran crecimiento. Entonces para ellos yo creo que tal vez fue hasta como diciendo, perfecto, abrimos el Noé, que en esa época estuvo mucho más, abarcaron mucho más mercado que nosotros. Pues. Entonces no creo que les haya sido mucho conflicto. Y ahí empezamos un poco a reducir. Y en Cumbayá yo creo que fue entre mala suerte y un mal análisis de la ubicación, porque cuando empezó la Lucía de Lucías, ella tenía su local en esta callecita, que era chévere porque era tranquila, tenías parqueadero, era muy central en Cumbayá. Y yo no tenía mucha información para ese entonces. El rato que terminamos de construir, nos hicieron cerrar porque estaban redimensionando las vías y como nosotros, como era una construcción relativamente nueva en ese sector para todo lo que había ahí, nos achicaron porque aprovecharon para hacer ahí unos huecos de la empresa, no me acuerdo si del uso de agua o yo qué sé, para pasar un montón de cosas. Entonces, de lo que fue la construcción nos hicieron, no pudimos abrir casi 2 meses después. El rato que estábamos por abrir, quitaron todo el parqueadero en la vía. Y quitaron el parqueadero como unos 4 meses, que después ya lo revertieron, pavimentaron la calle. O sea, nos pasó horrores. De estas cosas que dices, a veces Diosito te dice, este no es el camino. Entre todos estos... es que todavía no había boom de restaurantes en ese sector. No. Eran muy poquitos los que había. Todavía Quito era el centro del target al que tú querías ir. Sí. Entonces irse allá, yo me acuerdo, decían, chuta, no. O sea, medio lejos, yo vivía también por el bosque. Claro. Dije, medio lejos, no. Entonces como que lo que tú dices, probablemente el sitio no fue bien analizado. O sea, yo no sabía que iban a abrir la calle, no sabía que iban a cambiar la reglamentación, o sea, fueron un montón de cosas que... Pero ya, o sea, errores de los que hay que aprender. Al final así es, todo es experiencia. Así es. ¿Y ahí te mantuviste algún tiempo? Ahí estuvimos como un año, en ese año fortalecí nuevamente medio parte del catering, porque como si la gente no podía parquear, era difícil que lleguen, yo qué sé, entonces, pero bueno, ya llegó el momento en el que dijimos, no vamos a continuar. Mi marido con una visión mucho más de negocios, era vende, ya tienes un nombre, vende. A mí no me dio el corazón. Siempre pensé que iba a volver, entonces agarré todas mis cosas, embodegué y dije, pausa, ya mismo, me armo de fuerza y vuelvo a empezar. Pero ya en el camino me di cuenta que no, o sea, ya el Esteban ya estaba cansado de mi ritmo de vida, de que mis chiquitos pasaran muy solos, entonces como que no, ok, ya.
Entonces hicimos un pacto de que más bien me quede un tiempo en la casa dedicada a los guaguas, pero patitas no se quedan quietas. Eso sí es, No está bien, podía. del emprendedor. Es el tema del emprendedor. Nunca se va a quedar quieto. Siempre No. va a estar buscando algo más que hacer. Así es. O sea, ya si un negocio, por lo general, un negocio te resulta rentable y ya se está manejando, no solo, porque tienes siempre que estar ahí. Como decía mi mamá, el ojo del amo engorda el caballo. Entonces, estás ahí y dices, bueno, ya me está dando, veamos esta otra cosita que de pronto puede resultar, y ahí es cuando te metes y comienzas a emprender. Y claro, y tienes 3, 4 líneas de negocio diferentes, ¿no? Obviamente. Pero bueno, y después de eso, ¿cómo llegas a esto? Ahí es donde quería yo entrar un poquito a preguntarle a la Diana, porque es un negocio, o sea, es un cambio totalmente 180 grados, ¿no? Sí, que la Diana tiene estos productos que es marca Made with Love, que son absolutamente innovadores, ¿sí? Todavía no tienes competencia de lo que yo he visto, por lo menos en los canguines, no sé, no demás, pero maravillosos. Y yo me acuerdo cuando llegaste a donde mí, y ahí más bien viene la pregunta al Marcelo el primerito. ¿Cómo llegaste a mí? Sí, esta siempre, Marcelito, es que usted ahí. No, es que estaba analizando todo esto, está súper bien logrado. Pero si ya tenías tu idea del emprendimiento, de cómo querías hacer las cosas, ahora asumo que tú dijiste, este es mi siguiente paso, quiero hacer esto, pero ¿cómo lo hago? Y ahí es cuando... O sea, se unieron un montón de eslabones ahí porque del aburrimiento empecé a hacer cosas para matrimonios, dulces, pasteles, o sea, pero de a ver qué puedo hacer en el hornito de mi casa porque me encanta estar a full, llena de estrés, ese es mi... Ese soy yo. Entonces, en algún momento dije, no, ok, esto hace mucha gente, ¿qué más puedo hacer? Entonces me dediqué full a hacer confitería. Y igual, cositas que podía hacer en mi casa. Sino que claro, me empezaba a meter en los bazares y yo llegaba siempre a la casa a contar cómo me fue. Y siempre, claro, ya a contarle a mi marido, decirle que viste, se me burlan los vecinos, pues ahí llega la Diana, nos va a arrasar, porque de verdad vendía mucho más que la mayoría de las mesitas o yo que sé que estaban alrededor mío. Tanto así que, por ejemplo, me acuerdo en un gran bazar. En Cumbayá. En Cumbayá, que eran 3 días de feria. Yo vendí 14 millones. ¿En 3 días? En 3 días. ¡Qué hijo de madre! Yo llegaba... En el negocio equivocado. Llegaba de la feria, me quedaba 0 producto, me tocaba trabajar lo que me alcanzara para poder tener algo para... O sea, hubieras vendido más. Hubiera podido vender más. Te faltó producción. Entonces, claro, se fue creciendo, ya la gente ya sabía lo que vendía, ya me buscaban, ya como que se fue haciendo una cosa... Claro, el nombre, el boca a boca. Importante, o sea... Y en algún momento... Es que seguramente también era la misma gente que te contrataba antes, pues. O sea, yo en el restaurante ya logré hacerme un nombre. Yo ya era conocida en el medio, como te digo, en el mismo Y en el catering, claro. No era cualquier chef. Me hice el chef personal de un grupo élite importante que confiaba en mí y no querían a otra persona. O sea, entonces como que sí tenía algo ahí de seguidores. O sea, suele suceder mucho que a veces encuentras un buen mecánico y te quedas con un buen mecánico, no importa donde sea, y te vas fidelizando, es la palabra exactamente. Entonces ya tenías tu grupo de gente que sabía lo que querías. Sí. Ahora tú lanzas, digamos, haces todo esto. ¿Y en qué momento decides ya industrializar? Pues porque más o menos es eso, ya es masificar, ya es llegar a mercados que no es fácil, que es salir de su zona de confort, pero que hoy en día ya estás. ¿Cómo? Claro. ¿Por qué? Ahí por eso digo, otro eslabón que justo entró en el camino fue el Esteban. Porque yo me acuerdo algún rato que estaba yo todavía con mis cositas y ya empezamos a conversar. Creo que en alguno de los dos bazares justamente me contaste tú qué es lo que estabas haciendo. Ahí nos encontramos, pues, y yo te dije, oye, estoy haciendo esto, con estos productos, ¿por qué no empiezas a desarrollar para entrar a los supermercados? Claro. Y me acuerdo que ahí empezamos a revisar, a ver, porque claro, hacía cosas tan distintas para lo que hace aquí el mercado que me decías, a ver, ¿qué realmente puede funcionar en este mercado? Yo te metí el bichito. O sea, ya ves. Me parece muy bien. Parte de...
Y de ahí también el Esteban, porque mi esposo, El tocayo. el tocayo, porque llegó un punto en la vida que decía, yo quisiera hacer algo más que se quede ya para mis hijos, o algo más que nos pueda sostener en la vejez. Porque si yo sigo de empleado toda la vida, va a llegar un rato en el que ya llegó una edad que me van a Y decir, te dicen "Chao". gracias, ¿no? Sí, Y claro. punto. Entonces, ese fue el eslabón más importante, creo yo. Sí, entonces de Porque- ahí hablaste con el Esteban. Y Ahí- él te dijo, industrialicemos. Y tú dijiste, no sé. O, claro, es un paso grande, ¿no? O sea, porque significa un montón, significa... ¿Ya tenías este packaging? No. No tenía nada. Era súper artesanal. Sí, súper, 100%. Era de bazar. No, 100% artesanal. Era de bazar. No tenías absolutamente nada, ni registro sanitario, no, nada, nada. Más bien con nosotros hicimos todo el proceso. El empaque hicimos, pero después, al final no terminó ese. Tú hiciste con una empresa brasileña, me parece. Pero sí hicimos la estrategia de marca, ¿te acuerdas? Con el Marco. Sí. Con el Marco. Mi amigo Marco. Ya. Me olvidé el apellido de mi amigo Marco. Me enojará. Marquito, no te enojarás si es que desde. Y bueno, entonces, ¿cómo fue? ¿Ya comenzaste con todo a preparar? 20 misa. Marco 20.000, ajá. ¿Cuáles eran los O sea, productos ahí, que querías ahí, sacar? claro, yo hacía tal cantidad de cosas que era ver qué es comercial, qué puede tener algo de potencial. Y ahí fue un poquito que se empezó a achicar, porque sí, había un montón de cosas que tal vez no estaban. Si esto es innovador para el mercado ecuatoriano, el resto Lo estaba. otro era Sí. muy más de edad. Yo me acuerdo de esos pasteles que tenías que a mí hasta ahora me parecen maravillosos. Hoy Caray sacó un producto, no sé si viste, como en esas botellas, donde ya está todo listo. Pues tienes un pastel donde que la Diana tenía la harina y todo, pero ya tenía todo. O sea, no es que tenías que comprar, a ver, aquí la caja del pastel y también tenías que comprar el azúcar y tenías que comprar, no sé, los chips y no sé qué. Todo ya venía Ya en uno solo. En uno solo. Más bien ahí. Y todavía no ha sacado. Y además buenísimos, ¿no? O sea, partamos. ¿Explicaste todo el proceso? Claro, o sea, ahí poníamos los sobrecitos, ¿sabes? Queremos, ¿qué nombre le ponemos a los sobrecitos? Exacto. Sí, ya te venía con el topping, con el relleno, con todo, o sea, era súper. Claro, fácil. súper fácil para la gente que compra. ¿Puedo abrir? Ahí supongo que sí. Vamos a probar. Vamos a probar. Pero finalmente la Diana se fue más por esto de acá. Y cuéntanos, entramos a Supermaxi. Sí, ahí es donde entras tú y nos lograste abrir las puertas, porque no es fácil, es entrar al Supermaxi que te pare en bola. Gran aliado ahí el Esteban. Y como tú ves, o sea, fíjate, nuestra empresa se llama Snacks Artesanales. La marca es Made with Love, la empresa de las... Entonces la idea es esa, ¿no? En esas crackers es que se vea que son artesanales. Tú realmente tienes a alguien que está cortando, ninguna galleta es igual a la otra. La masa se siente súper natural, que es de lo que se trata, ¿no? Que sea una marca... Para un snack, para una reunión, está. Ajá. Maravilla. Sí, entonces estas de aquí, por ejemplo, cuando la gente prueba siempre me dicen son un poquito más duras. Digo, esa es parte de la estrategia, porque lo que hemos querido nosotros diseñar es una galletita que te sirva para eso, que te sirva de una base de bocadito, que te sirva para dipear y no se te quede la mitad de la galleta en el dip. Ajá, entonces Oye, tiene una estructura. no había pensado en un eso. poquito- Claro, es Y es- totalmente a propósito. Y es absolutamente lógico. Porque sí pasa, ¿no? La Que estás ahí, típica pin, se te cosa queda. que dice, pero O si no, tú tienes así y sacas y te sale con el pedazo del nacho ahí en la salsa. Sí, lo Y mismo es el chancho. tamaño. El tamaño está ideado para que sea un bocado o máximo 2. Porque si no has visto que comes, se te parte la cosa crocante y ya no sabes cómo sostenerle porque ya no es un pedazo, sino que 3 y te haces Todo bolas eso con tú lo él. decidiste. O sea, ya cuando estábamos ya Pero- pensando en algo que pueda ser un poco más inteligente para el mercado. Espectacular. Y están buenísimos. Son súper Les ricos. recomiendo. Por favor, vayan a comprar. Espectacular. Sí, lo más lindo es que son súper naturales. Un poco lo que nos hemos enfocado es que sea clean label. O sea, son ingredientes que tú lees la etiqueta y entiendes. Ahora, justo eso te iba a preguntar de la etiqueta. La etiqueta es súper bien lograda, tiene un diseño súper natural, súper limpio. Y obviamente llama muchísimo la atención para la compra, que eso es esencial. ¿Quién te hizo eso? ¿Lo hiciste aquí o lo hiciste afuera?
Lo hicimos en Brasil. Yo creo que para todo un poco lo del desarrollo del empaque arrancamos con el Esteban, de donde aprendimos un montón, porque ya, por más que no nos quedamos con ese diseño inicial, ya sabíamos que teníamos que trabajar con una marca. Si somos nadie, pues tienes que posicionar una marca. Entonces, empezar con una marca. Que todos los empaques tengan la misma presentación para que ya vayas identificando una... O sea, partamos desde el principio. Hicimos una estrategia de marca primero. Y de ahí partió todo. De ahí partió el empaque, de ahí partió absolutamente todo. El posicionamiento de la marca. Bueno, la marca ya tenía, que era Made with Love. Siempre le pusiste así, que parecía chévere, como es artesanal. Inclusive en ese momento le dijimos, manténla en la marca, si es que hay como... Porque teníamos la duda de si es que había como... registrar. Y eso creo que también hicimos con el Teodomiro. Sí. O sea, tú hiciste todo el proceso. Es que ya son tantos años con nosotros. Claro. Lo único que no hiciste fue el empaque. Ajá. Así es. Claro, Sí. hicimos con el Teodomiro Rivadeneira el registro de marca. Que es casi un milagro, ¿no? Porque registrar esa marca es... Sí. Claro, Love, partido de Love. Love es, Sí. no, es muy complicado. O sea, claro, por eso es que estamos registrados con el corazoncito, o sea, está registrado todo el logo. el nombre con la imagen como tal, ¿no? Ajá. Pues estaba viendo. Y ahora, hoy por hoy, ¿cuántos productos tienes? Ahorita estamos con 7 en el súper, son 9 en total. Ajá. Bueno, ¿y cómo fue cuando entró la marca Supermax? O sea, siempre es una alegría, ¿no? Yo me acuerdo que justo estaba haciéndole le estaba haciendo una consultoría a Mansuera. Ya. Estaba en la Tacunga. Los repuestos. Sí, estaba con la fuerza de ventas de ellos. Y me llega el mensaje de que nos aceptaban el producto. Yo creo que me puse más feliz, no sé yo, porque yo me pongo, cada vez que me llegan esto es como si... A ver, a mí me pasa eso, yo le atesoran los mismos productos. Yo hasta ahora le digo, ¿cuándo codificamos? Yo no tengo nada que ver con la marca, ¿no? Es totalmente de la Diana, del Esteban, pero yo ahorita, ¿te acuerdas que codificamos? No sé qué. A mí me gusta hacer eso. Entonces me llegó el mensaje y yo me puse feliz y le mandé a ella a la Diana. Y estos son, ¿qué? Fue antes de pandemia, pues. O sea, nosotros arrancamos, la entrada al súper fue un poquito posterior, pero arrancamos 2020, la marca 2021. 2 semanas antes de que nos encierren. O sea, 2020. Arrancaste como el 2 de marzo, por ahí. Claro, por ahí. Porque el 16 de marzo nos cerraron. El 13 de marzo. Literalmente. Sí. Dijeron, ya no más. Sí. Lo cual para una marca nueva y con un producto innovador era golpe terrible. tenaz. Pero Dios sabe cómo hace las cosas, porque para nosotros que éramos tan novatos, nos dio un tiempo de prueba y error y de aprender a hacer ya súper bien todos los productos. Que fue una arrancada suave, por suerte teníamos el colchón económico como para que se alargara un poquito ese proceso de entrada, pero yo hoy por hoy lo veo como algo súper positivo. No, claro. Porque aprendimos a dominar lo que estábamos haciendo. Y como buen emprendedor, de ley te vas a acordar cómo fue tu primer pedido. ¿Cómo fue? Cuenta. Sí, una vez de eso. Sí, es súper emocionante, la verdad. Y no entramos con todos. No. Creo que arrancamos solo... Eran con los canguiles, pero no era ese. Era el de chocolate. Y canela. Ajá. Esos canguiles son maravillosos. Eso para mí es el mejor producto que tiene la Diana. O sea, tiene todo bueno, pero ese de ahí es el mejor. Creo que entraste con uno o con dos nada más. Sí. No me acuerdo con cuáles. ¿Era con el canguil, sí? Sí. O con 2 canguiles, creo que eran. 2 canguiles eran, Diana. O sea, el de canela, que son los mismos sabores que todavía tenemos. Y después entraste ya con todos los demás. Con el resto. Pero verás, yo les amo a la Diana, o le escribí a la Diana y le invito pues al podcast. Y me dice, chuta, no sé, verás, porque es que ha sido tan duro estar en el supermercado. Entonces yo le digo, al contrario, venga y cuéntenos. Porque es parte de la idea de este espacio. Porque sí, a lo que hablamos justo antes, ¿no? El éxito está en que ya va 5 años en el supermercado y se ha logrado sostener. Y eso es durísimo. Eso es durísimo. La estadística que les decía antes de que hayan las cámaras, ¿no? Del 100% de ideas, solo el 90% no sale al mercado. Y del 10% que sí sale, el 1% se sostiene más de 10 años en la percha. Claro. Tú llevas 5.
Eso ya es un éxito. Que ahora en el camino, sí, que ya nos vas a contar, porque eso es justamente lo que queremos que nos cuenten. ¿Cómo es el trade? ¿No es cierto? No es un tema sencillo. Maravilloso, te alegra, es satisfactorio, pero el camino no es tan sencillo como todo el mundo cree que es. Entro al supermercado y me vuelvo millonario. No. Bueno, fuera. Eso es justamente lo que quiero que nos cuentes, Diana. Lo lindo, lo feo, lo duro y lo fácil. O sea, yo creo que tal vez mucha gente que emprende entra igual que nosotros. No necesariamente siempre trabajaron en esta industria. Claro. Y es una industria con una competitividad brutal. O sea, yo creo que nadie está preparado para algo tan con lo que te vas a encontrar ya en el camino. Y yo creo que sí ha sido para nosotros al menos un aprendizaje con hartos tropezones. Desde el inicio yo me acuerdo que las primeras veces que nos reuníamos nosotros decíamos, me parece mucho más inteligente que las empresas arranquen haciendo maquila. No se gasten en montar una ¿Qué es lo fábrica. que yo te decía? Hagan maquila. Y claro, hay un poco en las discusiones de qué hacemos, la decisión fue la contraria, ¿no? Que a ratos digo que ¿viste? Nos gastamos un platal en poder montar la fábrica, que nos hubiera podido servir esa plata para un montón de otras cosas, pero ya está, o sea, y más bien hoy hacemos nosotros maquila, entonces tampoco ha sido malo tener la planta. Exacto, ¿me entiendes? es que a eso iba, y qué bueno que topes ese punto, porque yo siempre recomiendo, a ver, lo que primero piensan cuando empiezan en esta industria es, me voy a comprar las máquinas. No es necesario. Aquí el Ecuador tiene la capacidad de maquilar, o digamos, la capacidad de producción está en el 70%, hay un 30% que es una capacidad vaga. Entonces las empresas buscan maquila, que eso es lo que les pasa a muchos. Entonces yo le decía a la Diana y les digo a todos mis clientes, no compren máquinas. ¿Por qué? Porque te toca aprender el manejo comercial del producto y además a producir y a manejar una planta. Son dos cosas diametralmente diferentes, pero te toca al mismo tiempo entender. Entonces, es preferible, primero, domina la parte comercial, claro, y a partir de eso tomas tus decisiones. Compras y empiezas a hacer ¿cómo se llama? Una planta. ¿Por qué? Entonces, claro, si tú haces números y dices, a ver si compro la planta y los costos van a ser mucho menores que si es que maquilo. Sí es verdad. Pero es una curva de aprendizaje pagada. Sí, te toca pagar más, pero aprendes. Sí, te cuesta más, pero te enseña. ¿Listo? Y eso te va a salir más barato, porque si haces lo contrario, empiezas a tropezarte y además tienes un montón de plata ahí metido, ¿no? Entonces, chévere, Diana, que hayas puesto esto sobre la mesa. No, o sea, eso yo me acuerdo fielmente porque era un tema que se discutió un montón por adentro, ¿no? Si yo hoy pudiera ir atrás, capaz que sí me hubiera quedado con el tema de arrancar con una maquila, o sea, mucho más sencillo y, como tú dices, dedicarte un poco a comercializar. Tú compraste la maquinaria. Nosotros compramos. Y lindísima, ¿no? Además, yo he ido a la fábrica, es maravillosa, a la bestia. Es un quirófano hermoso. Sí. Chiquita, compactita, súper bien organizada por dentro, es una belleza. ¿Cuánto produces más o menos, digamos, en un día full? Me encantaría decirte toneladas, como sería la mayoría de las empresas de alimentos aquí, pero no. Nosotros seguimos siendo el concepto con el que arrancamos. Somos, como te decía, el nombre nuestro fuera de la marca es Snacks Artesanales. Parte de nuestro ADN es eso, ¿no? Es que sean productos que no queremos por ningún motivo que se sientan industrializados. Entonces sí es una planta porque trabajamos, digamos, con las BPMs, con todo lo que te puede dar la calidad y la seguridad de que el producto está súper bien elaborado. Se le está yendo la baba al Marcelito. Pero que sea artesanal, entonces... Estos eran los que codificaste. Si eres goloso, brutal. Normalmente los invitados no quieren probar sus productos, ya no, gracias. No, pues está buenísimo. Pero bueno. Es imposible no comerlo. No. Cuéntanos tu experiencia. Entraste al supermercado y un poquito ahí... Claro, entraste en pandemia, fue un poco más sencillo.
te dio tiempo como para arrancar, que eso normalmente no pasa. Sí, claro. Esa que es como tú le ves que es una suerte, chévere. Pero de ahí hacia acá. A ver, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? También un poco novatazos en el negocio fue esperar a que los volúmenes, o sea, entrando al Supermaxi, iban a ser Brutales. mucho más importantes. A nosotros nos tocó aterrizar y decir, a ver, tenemos productos que aquí en el mercado ecuatoriano no existen. Entonces tienes que empezar por enseñarle al cliente a consumir, a darles un momento de consumo. A educar, que eso sí conversamos también cuando hicimos la estrategia de marca. Exactamente. Tienes que educar y eso es complicado. Así es. Pero bueno, un poco ese fue el primer sacudón, ¿no? Después yo me acuerdo, me decían, tienes que lograr tener por lo menos, me acuerdo que eran 40 cajas, no me acuerdo si eran 40 cajas a la semana o 40 cajas al mes, ya ni siquiera me acuerdo. Si vendes menos de 40 cajas en esta temporada, te van a descodificar. Entonces el susto al principio era ver cómo logramos mantener ¿Quién te dijo ese... eso? No me acuerdo, alguien ¿Por qué no le preguntas a los expertos? Entonces al principio era el estrés de poder mantener ese mínimo de las 40 cajas que gracias a Dios siempre se pudo mantener y aquí estamos, ¿no? Uy, yo estoy fregado porque yo sí soy goloso. Yo también. Y yo no como entre comidas. Siempre que vengo acá, Marcelito, termino comiendo. Hay que probar lo que estamos promoviendo. Es que yo ya he probado todo, pues. Yo desde que nacieron conozco estos productos, pero bueno, le cortamos a la Diana, disculpa. Sí. No, un poco eso, ¿no? Y ya de ahí ha sido un poco mantenerse, el seguir creciendo. Y yo creo que ahí viene un poco también lo que es ya tu más expertise que todo el tema del trade marketing, ¿no? Es ver, ¿qué más haces para que tu producto pueda llamar la atención? Hicimos el diagnóstico de supermercado también. Encontramos un montón de cosas, de oportunidades de crecimiento. ¿Cómo te fue con eso? Cuéntanos. O sea, siempre te va a apoyar eso para poder seguir tomando decisiones, ¿no? O sea, y eso a la par un poco de un análisis de la curvatura de dónde tenemos picos y dónde tenemos valles en ventas, a ver dónde accionas las promociones y yo qué sé. Que yo creo que igual seguimos en una etapa de aprendizaje ahí, porque para nosotros sí ha sido un aprender de cero este negocio. Entonces sí, ahí empiezas a ver qué más puedes hacer. Dentro de esas, por ejemplo, siempre han habido que el girafeo, el 10%, el 15%, no sé. Hemos hecho de todo, hemos hecho promociones con Tipti, hemos hecho promociones con Maxi Clientes. Siento yo que por más que hemos hecho todos esos esfuerzos, nos ha tomado hasta el 2025 aterrizar en algo que tal vez para muchos que ya están en esta industria es súper obvio. Para un producto como el nuestro, que tienes la confianza y la seguridad de que el producto es espectacular. Es que sí es. Porque eso no está en duda. El que prueba se enamora del producto. El tema es cómo hacer que la gente pruebe. Claro. Entonces, más que un descuento, más que una promoción, para nosotros Es estrategia. es que la gente pruebe. Ajá. Y esa es esa estrategia justamente. La estrategia es lo más importante. Porque yo siempre escucho a mis clientes, ¿no? Es que antes hacíamos, ¿cómo se llama? Promociones para vender más. Sí, todas las promociones te van a hacer vender más. El 100% de las promociones. La pregunta es, ¿para qué quieres hacer esas promociones? ¿Bajo qué estrategia estás buscando hacer esas promociones? ¿Hacia dónde quieres ir con esas promociones? Primero es la estrategia. Antes que cualquier otra cosa, antes que meter inclusive la plata. Si no tienes estrategia, por más plata que haya, no funciona. Si no, pregúntenle a Kodak. Con toda la plata del mundo, quebró. Y a BlackBerry, y a Nokia, Brutal. y podemos dar todos los ejemplos que ustedes quieran de empresas súper, hiper grandes, con toda la plata del mundo, con todo el músculo financiero, pero que no tuvieron una estrategia adecuada. Blockbuster. También, exacto. O sea, pucha, podemos hablar esto todo el tiempo. Entonces tienes que tener una estrategia, que eso es lo fundamental para poder lograr hacer esto. Y claro, esto viene con lo que veníamos conversando antes, la educación al consumidor. Porque el consumidor no sabía, no existían estos productos. Entonces no sabes cómo se comen. No saben para qué es, cómo es, por qué es. Ah, sí, el rato que abres es canguil. No, pero es que no es un canguil para comer con la película, pues. Oh, no, sí. Sí, pero no No es que estás acostumbrado. Pero no es del hábito, exacto, no es del hábito.
Si cuando tú ves aquí canguil, no piensas en una película. Esto ya es gourmet, ya es para alguna otra cosa. Entonces, eso es importante que nos cuentes cuánto les ha costado educar al consumidor. Que eso es fundamental cuando tú eres innovador, como tú. Sí, eso es fundamental. Educar al consumidor. Cuéntanos cómo, O sea, cómo te ha ido eso. Desde el complicado. punto de vista de trade, o sea, ¿qué has hecho en el punto de venta? ¿Qué has hecho en ferias, etcétera? Eso. O sea, básicamente ya cuando aterrizamos a decir lo que para nosotros es más potente es la degustación, entonces ahí como que empezamos a cambiar un poquito la forma de promocionar el producto. Entonces, el súper no te deja hacer degustaciones. Al menos Antes, que estés, ahora ya. Ahora siempre y cuando estés Volvieron. como de mercado emprendedor, digamos, Pero a través cuando de yo era ellos. chiquito, sí dejaban. Hace muchísimos años, pero dejaron de hacer eso. Creo que creo que es una decisión correcta la que están haciendo ahora de hacer impulsación ordenada, ¿sí? Claro, porque es ordenada. tienes que alquilarte tu Tienes su- espacio y ellos tienen su específico. espacio y Así solamente es. puede hacer ahí, que Exacto. está bien. Y es una marca al tiempo. Ajá. Entonces no saturas ni al Exactamente. cliente ni a... No es como en otros supermercados que vas y encuentras 6 personas vendiendo. O sea, ahora sí están haciendo a través de lo de mercado emprendedor, que es súper chévere, que es súper chévere. O sea, yo creo que es más, esa es una cosa que a nosotros nos abrió los ojos brutalmente, porque tuvimos la suerte de entrar a una de estas ferias de mercado emprendedor. Con suerte para nosotros nos tocó el Mall del Sol, que tenía un tráfico Claro. de gente Es terrible. espectacular. Mall del Sol y el Recreo son los supermercados, digamos, son los centros comerciales con más. Yo me acuerdo cuando me gente. tocaba viajar a Guayaquil, me decían, tenemos reunión en el mundo. No. Bueno, y Y ahí, por ejemplo, porque claro, tú dices, a ver, pongo 10%, pongo 15%, pongo lo que sea, ¿no es cierto? A ver qué impacto tiene. Entonces empiezas a medir después, a ver qué pasó. Cuando fuimos a hacer esta feria, que fue este año, la verdad, hace unos meses, ahí te aconsejan un poco, te guían ellos mismos, a ver, esto les ha funcionado a otros emprendedores que han venido, yo qué sé. Entonces nos moríamos de la risa con el Esteban porque era el pechador Castro y la impulsadora Diana. Entonces nos fuimos los dos puestos los pantalones, por más que uno dice, bueno, el dueño se va, sí, el dueño se va, y es la mejor experiencia que puedes tener en la vida porque tú vendes B2B, entonces tú no tienes idea La sensibilidad del qué es cliente. lo que le está pasando directamente al consumidor final. Entonces, oye, fue la experiencia El mejor más estudio de mercado que puedes hacer. espectacular que nos ha pasado. Llegamos nosotros, sacamos nuestra promoción súper atractiva, estábamos puestos en un sitio, yo no sé, deben armar algo similar en todos los Supermaxis, estoy rogando, ojalá nos toque una siguiente de estas ferias, que fue maravillosa, porque te ponen aquí en estos estancitos y muy cerca te ponen esta torre en donde están todos los productos de los que están promocionando. Ajá. Entonces es muy fácil dirigirle al cliente para la compra. Y fue tal el bombazo de nuestro producto que por más que el Supermaxi se estoqueó, nos quedamos sin producto el primer día. sí, eso pasa con estos productos que la gente no conoce y les gusta. Fue una locura. Fue una locura. O sea, tanto así que a nosotros nos tocó traer en transporte, en bus, producto para estoquear al día siguiente para el Supermaxi. Vaciaron, por Tipti, vaciaron todos los Supermaxis de Guayaquil para traer todo al Mall del Sol. Digas. O sea, fue una cosa brutal. bendecida. Y ahí justo decíamos con el Esteban, que estábamos los dos ahí viviendo esta experiencia, que a mí se me llenaron los ojos de lágrimas, de emoción un montón de veces, porque es rico ver cuando la gente prueba la emoción que les da. O sea, porque había gente que me decía, oiga, ¿y a quién se le ocurre ponerle chocolate a un canguil? Pruebe. Pruebe. Y el rato que prueban, ves esa cara de emoción, oye, y les dan Vente. al marido. hijo, al marido, al amigo, con quien estén, y de pronto tenías aquí a 10 personas probando y no quieren probar uno, porque ya ven que el uno es delicioso. Y ya ven la calidad y la propuesta que tenemos nosotros, y prueban este y prueban otro, y no se te mueven, y todos quieren probar, y regresan 5 veces a seguir probando. Una cosa espectacular. Claro. Espectacular. O sea, tanto así que tenemos de Pero eso anécdota. fue una manera que tú comenzaste a educar
a tu cliente. Claro. O sea, dar a conocer el producto en primera instancia. En primera instancia es dar a conocer el producto y ahí te da la pauta del camino que hay que tomar. Absolutamente. Perfectamente, es que ese es el camino. El camino no es poner solamente en la percha. Eso es, entre comillas, lo más fácil. No es fácil, pero es lo más fácil. Porque ya está en la percha y ahora, ¿qué es lo que hace normalmente el proveedor? Es concentrarse en el sell-in. ¿Qué es el sell-in? Lo que yo le vendo al supermercado. Pero lo más importante es el sell-out. ¿Qué es el sell-out? Lo que el supermercado vende al consumidor final. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que promover? El sell-out, no el sell-in. Porque el sell-in lo que hace es aumentar la bodega, el inventario. Exacto. Punto, nada más. Exactamente. Lo que necesitamos es que esa bodega, digamos, sí se vacíe a través de la compra del consumidor. Entonces, si el consumidor conoce el producto, entiende qué es, le gusta, va y compra, va, busca y compra y empieza a bajar. Y ahí el resultado, digamos, del sell-out es del sell-in. El sell-in es el resultado de toda la gestión que tú haces. Ese sell-in va a crecer siempre y cuando el producto rote. Y esto es lo que mucha gente no toma en cuenta. Claro. Toma que quieres vender al canal, meta. No funciona. Y peor el supermercado, no funciona así. Pero en un mayorista, métale al distribuidor. No funciona el mercado así. Claro. Lo más importante es el sell-out. ¿Y qué estrategia utilizaste tú y Diana? O sea, ¿a cuál llegaron para comenzar a hacer un...? Verás, en su momento, como te digo, la Diana nos contrató nuevamente para hacer un diagnóstico de supermercados. A partir de eso encontramos muchas oportunidades. Entre esas me acuerdo las curvas de el sell-in y el sell-out. ¿Te acuerdas que le pedían una cantidad de producto que después tenía un montón de devoluciones? Muy desordenado. Muy desordenado, ajá. Y tenía muchas devoluciones. Me acuerdo claramente que tenían como el 17% de devoluciones. ¿Sabes cuánto tenemos ahora? ¿Cuánto? El 0.25. Exactamente, ese es el punto. Eso es, entonces estos diagnósticos funcionan justamente para eso. Tú tienes idea de lo que es bajar del 17% al 0. No sé cuánto. En ese momento ellos no tenían esta claridad. Cuando encontramos esto les dije, tocayo, hay que trabajar en esto. ¿Y qué es lo que está pasando? Estas curvas de los pedidos que nos hacían eran demasiado altas, que al final terminaba el producto, ¿cómo se llama? ¿En devolución? En devolución. Un costo brutal. Y fíjate, si es que antes tenía el 17% en devoluciones, ahora tiene el 0. No sé cuánto. 25. Ese 17% es aumento de ventas, porque en lugar de regresarte a ti, está yendo al consumidor. Claro, sigues despachando cada cierto tiempo en vez de tenerle ahí que se caduque, etcétera. Entonces, ahí optimizan el conocimiento del canal. Y ahí más bien queremos escucharte a ti. ¿Qué es lo que hicieron en ese sentido? O sea, porque lo hicieron bien. Claro, o sea, ese fue un abrir de ojos súper grande porque había gente que a nosotros nos decía, oiga, yo siempre vengo a hacer compras acá. Y cuando no te conocen, no te necesitan. Claro. Gracias. Entonces, o sea, puedes estar ahí en la percha. Nosotros tenemos un empaque premium, es un empaque que está bien logrado, buen material, tiene zipper, le hemos invertido en que esté bien presentado, yo qué sé. Pero si la gente no te conoce, no te necesita. Obviamente. Entonces, claro, eso como que ha cambiado un montón la visión que tenemos ahorita. Como te digo, de todas las cosas que hemos hecho, esto fue lo que más nos choqueó, nos sacudió de cuál es nuestro camino. Si vendes arroz, la gente sabe que es arroz. Entonces, una nueva marca de arroz sigue siendo arroz. En el caso del tipo de producto que nosotros tenemos, tienes que hacer degustaciones. ¿De dónde estás a nivel nacional? O sea, nosotros estamos hoy por hoy en Supermaxi, Megamaxi, estamos en Santa María, estamos en El Portal, estamos ya aprobados en mi comisariato, pero todavía estamos esperando ya que termine la parte de la codificación que se ha demorado, ya vamos un par de meses. En mi comisariato se demora. Sí, nosotros estuvimos en mi comisariato cuando recién arrancamos. Pero ahí tampoco no entendíamos cómo funcionaba todo el tema de los mercaderistas en mi comisariato. Claro. O sea, al final no nos fue muy bien en mi comisariato y salimos. Hoy por hoy, ya después de ver un poco el éxito porque yo creo que son muchas mediciones que vas haciendo en el camino de que nos hemos mantenido la calidad, las entregas son puntuales, ya el producto es más conocido, entonces ahorita nos codificaron todos. O sea, la data que tú Estamos esperando el recibes pedido. de todas estas cosas,
de toda esta trayectoria de tu producto es invaluable. El producto es maravilloso. Y está buenísimo. El Ya producto les digo, es compren, está buenísimo. Te falta probar este. Ya, pues. Tómate una agüita porque sí, Hay que cambiar el sabor. canguil es goloso. Y yo creo que también lo súper chévere de los productos nuestros es lo que hablábamos antes de la parte de la innovación. Son productos que te dan, por más que vas a comer un snack, porque sí somos snacks o somos un producto para compartir, para conectar, son productos súper chéveres porque no solo son calorías muertas, si es que entiendes ese término, ¿no? O sea, que es un poco lo que, por eso te decía, esa es la parte en donde conecta la parte que a mí me encanta de la medicina, es que no llegan a ser funcionales ni súper saludables, porque más bien lo que nosotros hemos querido que no dejen de ser deliciosos, que haya un equilibrio, Sí, que puedas disfrutar y que sea a la vez bueno para... Sí. Es una pena que ya tenemos que un poquito ir cerrando, Diana. Maravillosa la charla, a mí me ha encantado porque es toda una vida de experiencia. Desde que tenías 20 y pico de años, desde tu papá, que hablábamos al comienzo, que ustedes son dueños de Bunky y nos acordábamos del comercial y todo eso. No hablamos ahorita en el podcast, que creo que no es... Más bien hubiéramos invitado a tu papá en algún momento, hubiera sido chévere. Pero... toda la vida con papá empresario, tú empresaria, con tus cosas, ha sido maravillosa la conversación. ¿Qué tres cosas dirías a un emprendedor desde el punto de vista de este negocio, en el supermercado, ya cuando entra? ¿Qué consejos les darías tú, súper puntuales? A ver, de forma clarísima y un poco de forma de agradecimiento a ti, creo que el tener gente como tú que pueda... A gente como nosotros que empiezan este negocio sin saber nada, les vas a ahorrar un montón de problemas. Entonces creo que gente que ya tiene mucha experiencia, que tiene conocimiento de cómo se maneja el negocio de productos para... No sé si estás solo en alimentos tú, en todo. Estás un poco en la parte de emprendimiento, entonces y cuidado personal, sí te ahorra un sí, montón de trabajos, ¿no? O sea, sí te ahorra un montón de experiencias que te puedes ahorrar en el camino, ¿no? Cosas que nosotros las hicimos bien, no tan bien, otras mejor, pero sí te ahorra un montón de acorta la curva de aprendizaje. Ajá. Y yo creo que de las otras cosas es que si tú estás vendiendo un producto de canasta básica, pues ya sabes que es un producto mucho más necesario y puedes esperar un X volumen. Si eres tan arriesgado y te metes en un producto innovador de un target chiquito, porque somos de la línea de los snacks premium. A mí me gusta más que un snack premium, creo que para mí es el snack que mereces. Es el snack que te compras para ti. Qué buen eslogan. Es el snack que te mereces. Exacto. Sí, es el gustito que te das para ti. Entonces, creo que para todos hay mercado. Hay que entender y hay que hacer... O sea, digamos, la inversión que tú haces en la empresa, en la fábrica, en la planta, lo que sea, tiene que ir de la mano de cuál va a ser tu expectativa de ventas. Entonces, si te metes en un nicho chiquito, sabes que tus ventas van a ser chiquitas y tienes que ver dónde queda tu margen y tu rentabilidad para un X volumen. No estás vendiendo arroz, no estás vendiendo papas, estás vendiendo snacks. En el caso nuestro de frutos secos, con materia prima importada, yo qué sé, que son gustitos que te dan, entonces tienes que saber cómo balancear el costo y tu margen para que pueda existir un negocio, ¿no? Claro. Y yo creo que no rendirse en el camino, porque si no le echas... Yo alguna vez oí de eso de uno de estos gurús de mercadeo, ¿no? No te metas en un negocio si no estás dispuesto a tirarte a matar por ese negocio. Claro. Entonces, para nosotros, literalmente, y sin exagerar, ha sido eso, porque le hemos puesto alma, vida y corazón y todo lo que hemos tenido, y aunque ha sido difícil, siempre con la confianza de que el rato que la gente prueba, por lo que yo te decía, y yo creo que hoy lo has comprobado, el producto es espectacular. Sí, y una cosa, pero para concluir, ¿tú qué les dirías a la gente que quizás, o sea, a la gente quizás le falta promocionarse un poco más? ¿Tú crees que eso es uno de los factores necesarios, verdad? Definitivamente. Y yo sé que como hemos estado nosotros, que a veces dices, a ver, ¿pago sueldos o pago marketing? ¿Qué hago? Y empiezas en esta rueda de qué es primero o qué es más importante.
Puedes tener un producto maravilloso que si no lo promueves no vendes. Eso. Puedes tener un producto mediocre con una gran publicidad y vendes. Entonces, súper importante conocer los atributos y los valores de tu producto y tienes que publicitar. Y el Si no target al que publicitas, vas. Y publicitar en ese target. en ese target. No en otro, en ese. Es que desperdicias Exacto, los recursos. recursos. Exactamente. Así Sí, es. porque Así es. justo lo que siempre hemos, justo lo que siempre hemos conversado con los anteriores invitados es que mucha gente dice, no, yo no invierto en publicidad, no invierto en marketing, no hago nada de eso, pero ¿por qué mis ventas estarán bajas? O sea, y a golpe y porrazo, como se dice, la gente ha comenzado a entender que es necesario tener una estrategia de publicidad, tener una buena campaña, que no sea enorme. Porque la gente escucha campañas y se imagina, chuta, $100,000, $200,000, y ahora ¿no? Puedes hacer ahora en redes con montos pequeños de dinero y que te puede generar Sí. bastante venta, ¿no? Lo que es súper clave y que también para nosotros fue un aprendizaje, una vez que ya tienes tu target definido, ¿qué le quieres comunicar? Y tienes que tener muy definido a dónde vas con lo que estás comunicando. O sea, porque si no son un montón de balazos perdidos que no te van a traer una sola Tal vez. cual. Cero retorno de Entonces, inversión. tienes que estar súper claro en a dónde vas, a quién, cómo, cuándo. O sea, por ejemplo, a nosotros nos toca entender de que aparte de la parte de la degustación, digamos, tienes que crearle un momento de consumo a cada uno de los productos. Las granolitas, por ejemplo. La gente come granola o come barras de granola. ¿En qué momento de tu consumo entra una bolita de granola? Para la gente aquí es novedoso. ¿Qué me hago con una bolita de granola? Claro. ¿Me la pongo en el yogurt o me la como como bocadito o la comparto con los amigos? O sea, entonces tienes que ir abriendo ese... Entonces, yo ajá, los tienes veo- que ir comunicando súper claro lo que necesitas. Yo veo estos productos como ideales para los niños, para que lleven al colegio, para que lleves un snacks. O sea, abres y tienes tu ciclo. Entonces, coges tus 4 o 5 bolitas, los cierras otra vez y te sirve y estás todo eso. Maravilloso, maravilloso. La verdad es que me he quedado sorprendido para bien de tu producto y te Espero que felicito. enamorado del producto. No, sí, y te felicito muchísimo porque tener esa innovación, tener ese empuje de todo lo que nos has contado, ir desde un restaurante, seguir pasando, hacer catering, de ahí dedicarte a esto y obviamente tú te diste cuenta que necesitabas un momento de ayuda para poder hacer esto, para poder llegar a esto. Y ahí apareció el joven. Entonces, Ojo, lo que digo siempre, no es que están pagados para que digan que yo les ayudé un montón, ¿no? Sí, Porque sí. parece. Siempre todos terminan diciendo lo mismo. Vale. Gracias, no, gracias. Yo te agradezco. Te pago con todo el agradecimiento que tengo. Pero es parte de... Más allá de que sea conmigo, es importante que se apoyen con gente que sabe. O sea, Porque a veces somos definitivamente. nosotros muy conocedores de hacer productos, pero no de comercializar productos. Y lo que tú dijiste, a mí yo me quedo con eso. Puedes tener un producto maravilloso que si la gente no conoce, si no le comercializas correctamente, si no está en el canal adecuado, si no manejas el trade de la forma que tiene que ser, no funciona. Y yo con eso me quedo. Gracias, y no Diana. y no es solo el 10% de descuento. No. O el descuento. Ajá. Tienes No que es el descuento, tener- no es solo eso. Son varios factores de suma. Ajá, entonces Diana, pucha, te agradezco un montón por haber venido. Así vino y dijo, soy súper acholada. Pues, No pero parece. cero. Cero más bien, súper bien. Te agradezco un montón por haber venido, por habernos dado tu visión del negocio. Pero esto va a ayudar más a mucha gente que tal vez todavía no se lanza, pero que con estas conversaciones, porque esta es la idea del Tradecast, puedan lanzarse y ver que principalmente sí se puede. ¿Es fregado? Sí, sí es fregado. No es fácil, pero ahí viene la perseverancia. Así que te agradezco y espero al tocayo tenerle aquí Sí, próximamente. Para que nos cuente su visión. Claro, porque yo manejo producción, él maneja el billete. entonces. Claro. Bueno, muchas gracias a todos y nos queremos despedir hasta nuestro
próximo capítulo. Les agradecemos muchísimo por atendernos, por sobre todo seguirnos y pues nada, vamos a hacer que el próximo. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, chao.